Yo estaba en trámites de divorcio, pues porque yo me casé a temprana edad, ya a los 18 años ya yo tuve mi matrimonio fuera de la voluntad del Señor, porque 3 veces Dios me habló por diferentes personas de que no era mi pareja, de que no era el tiempo, que no era el momento. Y uno con el pensar de que no, yo soy cristiano, yo me la gano, yo la jalo para acá. Por desobedecer, pues, como el enemigo es padre de toda mentira, pues ahí empezó a llevarme a que el trabajo solamente de construcción no era apto para mantener a la familia. Ahí fue que yo me decidí, pues mira, me voy a trabajar en la construcción durante el día y por la tarde pues me voy a la farmacia. Y ahí entonces fue que comenzaron un poquito los roces, porque pues ya yo no tenía el tiempo para dedicarle a la familia. En el día a día, pues lamentablemente pues él no estaba. Entonces eso pesó pues obviamente a la relación de nosotros, pero también la relación con los hijos. Y no es que él lo estaba haciendo por tener más dinero, por enriquecerse, tener cosas más caras, no. Sí, pero una intención correcta. Sí, pero no necesariamente ser correcto. Eso va a edificar la casa. Ahora da comienzo tu programa Lo que Dios unió por Maranata 911. Dios bendiga ese lindo pueblo que está en sintonía de Maranata 911 TV. Y este es su programa Lo que Dios unió. Un programa que tiene como objetivo, ¿verdad?, hablarle a los matrimonios, darle herramientas a esos matrimonios y para que ellos puedan escuchar, ¿verdad?, el poder de Dios manifestado, ¿verdad?, en cada uno de los que van a testificar, ¿verdad? Este es su hermano y amigo Freddy Arnaldo Carrasquillo junto a mi amada esposa Mariana y Michelle Jiménez. Y estamos contentos porque estamos acompañados de 2 hermanos aquí de la casa de la iglesia Maranata en Río Grande. La hermana Zuli, y el hermano Luis, que los van a estar testificando, ¿verdad?, de las cosas que Dios hizo con ellos y sigue haciendo en su vida, en su matrimonio y en su casa. Dios les bendiga mucho. Bienvenidos. Amén, Dios les bendiga. Gloria al Señor, estamos más que contentos y agradecidos Amén. Con el Señor por la oportunidad que nos da de estar con unos hermanos que han sido de gran edificación y bendición para nuestra casa. Amén. Y tenerlos aquí testificando de las grandezas del Señor, de verdad que es una bendición para nosotros también y sé que lo va a hacer para todos aquellos que escuchen este programa, Amén. Pero vamos a permitirles que sean ellos los que se presenten. Amén. Dios bendiga, respondo en nombre de Luis de Jesús, como vienen nuestros hermanos, somos, ¿verdad?, miembros de la iglesia de aquí de Maranata de Río Grande. Nuestros pastores Héctor Delgado y Jennifer Carrasquillo. Llevamos ya aproximadamente 8 años como miembros de la iglesia, dándole la mano al pastor en lo que él necesite. Dios les bendiga, mi nombre es Zulay Reyes, pertenezco a la iglesia Maranata de Río Grande. Aquí estamos, ¿verdad?, para la gloria y honra del Señor. Gloria a Dios, gracias por estar con nosotros. Pero queremos comenzar, ¿verdad?, preguntándole a Zuli, a nuestro hermano Zuli Luis, cómo, ¿verdad?, ustedes se desarrollan, cómo crecen en su niñez, ¿verdad? No sé si fueron criados en el Evangelio o ¿verdad?, en otro tipo de ambiente. ¿Quién comienza? Bueno, pues de mi parte, pues yo no fui criada en el Evangelio, ¿verdad? Ningún miembro de mi familia está en el Evangelio. Sí, pues mi abuelita pues era católica, ¿verdad? Y pues nos inculcaban por esa área. Pero sí mi mamá, ¿verdad?, pues siempre tenía eso de respetar, de ser unos jóvenes, ¿verdad?, que respetaban las reglas de la casa. Y así pues nos fuimos criando, mi hermano y yo, ¿verdad?, que somos los que estábamos ahí en el hogar. En el casito mío, pues todo lo contrario. He nacido y criado en el Evangelio. Vengo de una familia pastoral. Mis padres tuvieron un ministerio por aproximadamente 48 años. Y pues como dicen por ahí, jalda arriba, jalda abajo. Detrás de ellos tengo muchas experiencias desde niño, joven, hasta adolescencia. Pero verdaderamente, pues, un ejemplo de mis padres que son los que me tienen aquí. Amén. En este momento. Gloria a Dios, que verdad, que aunque tal vez la hermana Zuli, ¿verdad?, tal vez no tuvo esa crianza, ¿verdad?, del Evangelio, sí tuvo unos valores que fueron sembrados, ¿verdad?, en la vida de ella y la semilla del Evangelio en el caso de nuestro hermano Luis. Y cómo fue desarrollándose, ¿verdad?, esa juventud, esa adolescencia en sus vidas. Bueno, en el caso mío, como dije, ¿verdad?, nacido y criado en la iglesia. Aproximadamente a la edad de 8 o 9 años, Dios me dio el privilegio de
llevar mi primer mensaje como presidente de niños. Luego pasé a ser presidente de jóvenes. Luego pues también ¿verdad? Tuve la bendición de ser maestro sustituto de escuela bíblica de los jóvenes, siendo uno de los jóvenes más pequeños en edad. El Señor me dio ese privilegio. Y todo fue en los caminos del Señor, como hasta la edad de aproximadamente ya 16, 17, entrando en la adolescencia, que ahí entonces pues, cositas que sucedieron tanto en la iglesia como fuera, pues fueron apartándome de los caminos del Señor. Nuestra hermana Zuli. De verdad, en mi caso, en mi adolescencia fue un poco difícil, ¿verdad? Porque mi papá pues no estuvo con nosotros. Éramos mi mamá y mi hermano, ¿verdad? Porque mi papá tenía problemas de alcoholismo, ¿verdad? Él trató ¿verdad? De buscarnos y eso, pero como no pudo llegar a la meta de apartarse, ¿verdad? Del alcoholismo, pues no estuvo en el crecimiento de nosotros. Y él murió pues cuando teníamos, por lo menos yo tenía como unos 10 añitos, ¿verdad? Y entonces pues no fui criada con mi papá, solamente era mi mamá y yo y mi hermano, ¿verdad? Y ella pues nos trató de criar con valores, pero no íbamos a la iglesia. Sí, ¿verdad? Le doy gracias al Señor, porque en medio de donde nosotros vivíamos, pues siempre está esta dama, ¿verdad? Que busca a los niños para llevarlo a las escuelas bíblicas, y pues de ahí pues comenzó esa semilla, ¿verdad? Que gracias a Dios, pues mi mamá, aunque no iba a la iglesia, pues ella nos permitía a mi hermano y a mí que nos buscaran. Y pues de chiquitos pues nos fuimos llegando a la iglesia, a las escuelas bíblicas, y ya en la adolescencia nosotros nos mudamos del hogar cuando éramos pequeños, ¿verdad? Cuando mi papá se murió. Y ahí pues ya no tuvimos eso de ir a la iglesia, ya no íbamos. Y fue un poco difícil, ¿verdad? Porque al no tener a nuestro padre y tener a mi mamá sola, y mi mamá pues no podía pues trabajar y eso, pues no tenía con quién dejarnos. Pues fue un poco complicado en la adolescencia, ¿verdad? Que a veces pues uno quiere tener ciertas cosas y pues nuestros padres, pues en el caso mío, mi mamá, pues no nos podíamos dar. Pues ahí comenzó, no sé si llamarlo rebeldía, pero ahí comenzó como que esas situaciones, esos roces en mi hogar. Gloria a Dios, pero qué bonito, ¿verdad? Que aunque tal vez no estabas en ese núcleo, ¿verdad? Del evangelio, de lo que es la iglesia, hubo una sierva Amén. Que, ¿verdad? Dirigida por el Espíritu Santo, te llevó a la iglesia, y esa semilla del evangelio fue sembrada en el corazón tuyo, que hoy vemos el fruto, Amén. ¿verdad? De que tienes una familia hermosa en las manos del Señor, que tienes un propósito en Él, y de eso se trata, dice su palabra, ¿verdad? De dejar los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Cuando hay personas, ¿verdad? Que se levantan, gloria al Señor, a sembrar esa buena semilla del evangelio. Pero queremos, ¿verdad? Conocer un poquito más de ese primer encuentro entre Luis y Zuli. Cómo ustedes, ¿verdad? Se conocieron, cómo comenzaron a desarrollar esa relación de noviazgo hasta llegar, ¿verdad? A lo que es el matrimonio. Bueno, yo nos conocimos en una farmacia, ya que ambos estábamos estudiando técnicos de farmacia. Yo comencé primero a hacer la práctica en esa farmacia, luego llegó ella a los par de meses de ya yo haber estado. Luego, en ese momento ya yo estaba en trámites de divorcio. Okay. Pues porque yo me casé a temprana edad, ya a los 18 años ya yo tuve mi matrimonio fuera de la voluntad del Señor, porque 3 veces Dios me habló por diferentes personas de que no era mi pareja, de que no era el tiempo, que no era el momento. Y uno pues como joven, porque la otra persona pues no era cristiana. Y uno con el pensar de que no, yo soy cristiano, yo me la gano, yo la jalo para acá. Y pues, y por desobedecer, pues. Y eso fue una consecuencia de haberte, ¿verdad?, alejado de los caminos del Señor. Claro que sí. Y entonces pues estaba en esos planes, entonces ahí es que nos conocemos en la farmacia. Salimos a una actividad de un grupo de la misma farmacia, y ahí entonces que yo la veo a ella creo que fue por segunda o por tercera, porque eran 3 farmacias, y entonces yo corría de farmacia en farmacia. Hacía unos turnos en una farmacia, uno en otro, que no era que estábamos todo el tiempo en la misma farmacia. Y ahí fue que nos conocimos, y pues yo le tiré el ojo seguida cuando la vi, le tiré el ojito.
Y nada, después que salimos de esa actividad, pues al otro día, pues yo me busqué la forma de conseguir el teléfono de ella. Y la llamé para preguntarle cómo había pasado, cómo había amanecido. Y ahí fue que comenzamos con esa relación. Y en tu caso, Zuli, ¿cómo fue ese primer clic? Bueno, para ese tiempo, pues yo también, ¿verdad? Tenía una pareja, pero ya no habíamos dejado. Y estaba como en ese proceso del tiempo que uno quiere estar a sola, para, ¿verdad? Pensar, reponerse y eso. Y pues entonces ahí yo lo conozco a él. Tuvimos un tiempo, como él dijo, que nos conocimos, salíamos, siempre era en grupo de la farmacia. Y ahí como que empezamos a hablar, empezamos a conocer y pues empezamos a tener, ¿ves?, la relación, obviamente, después que él se había divorciado, porque yo estaba muy clara de que si él no todavía estaba casado, pues no íbamos a tener ninguna relación. Ya comenzamos la relación cuando ya le tenía ya todo eso del divorcio ya pautado, ya se había divorciado, él ya tenía 2 hijos, que eran pequeños para ese tiempo, ¿verdad? Y yo pues estaba comenzando, como uno dice, a vivir, porque yo no tenía hijos, estaba haciendo mi práctica, estaba por graduarme, y en esos procesos pues nos empezamos a conocer. Una de las cosas, ¿verdad?, que queremos enfatizar es esa partecita que Luis tocó, ¿verdad?, de que teniendo el conocimiento, porque fue criado en el Evangelio, teniendo esa semilla en el corazón, se apartó, y entonces ahí pues sin confirmación ni nada, ya la habían confirmado varias veces, pero en su propia, ¿verdad?, humanidad decidió casarse, ¿verdad? Y yo sé que muchos matrimonios nos van a escuchar de la importancia, ¿verdad?, que hay cuando uno tiene uno contrae una responsabilidad tan grande como es el matrimonio. Muchas de las veces, ¿verdad?, Dios hablando, teniendo el conocimiento de parte de Dios, ¿verdad?, venimos a contraer el matrimonio con una persona que nos viene a hacer de piedra de tropiezo, un yugo desigual, y que no estamos caminando por el mismo camino, ¿verdad? Y qué lindo es, ¿verdad?, que en cada uno de los testimonios siempre podemos extraer un mensaje, una enseñanza que el Señor nos quiere traer, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Y Zuli, queremos también preguntarte, ¿verdad?, ¿cómo fue desarrollándose esa relación de noviazgo, ¿verdad?, sabiendo la diferencia, ¿verdad?, que había en que tal vez eres una niña, tal vez por así decirlo, ¿verdad?, con todo el respeto de casa, que tal vez, ¿verdad?, no había tenido esa experiencia de tener, ¿verdad?, un matrimonio, tal vez no había sido todavía mamá en ese momento. ¿Cómo fue esa complementación entre ustedes dos? Pues mira, cuando empezamos, ¿verdad?, a tener, ya compartir más nosotros y eso, pues obviamente pues los papás, las mamás, al fin pues tienen ese temor, porque pues una niña que está, no una niña, pero una joven que está comenzando, ¿verdad? Todavía no se había graduado y estaba en ese proceso. Al ver, ¿verdad?, que estamos compartiendo ya con un hombre que ya tiene 2 hijos, que ya había estado casado, pues fue un poco complicado, ¿verdad? Que conste, yo le llevo a ella 8 años de edad. Tenemos 8 años de diferencia. No lo aparentamos. Yo soy mayor con la misma edad de ella. No aparento que soy mayor, pero sí le llevo 8 años más. Pues, ¿verdad? En ese proceso, pues mi mamá, pues obviamente, pues estaba un poco preocupada y a lo mejor no estaba de acuerdo porque pues no lo conocía. También, pues, al tener ya 2 hijos y haber estado casado, pues es un poco difícil. Sí. Y ahora, en este tiempo, es que yo lo puedo comprender, porque a lo mejor en ese momento uno como joven no entiende a los padres, ¿verdad? Ese temor que tenía mi mamá de pues, que ya tenía experiencia. Y en ese momento pues uno no piensa en esas cosas, pero ahora que uno tiene hijos, ¿verdad?, y uno es más maduro, pues uno dice, es verdad lo que decía mi mamá, en el sentido de que pues la preocupación que ella tenía. Pero nada, en ese momento pues yo sigo la relación, ¿verdad? Hubo un poco de conflicto, pero más adelante, por la gloria del Señor, pues se pudo, ¿verdad?, solucionar. Pues nosotros nos casamos. Ahí entonces yo tengo a mi hijo, que es Isander, ¿verdad? Y ahí pues comienza ese momento de ya no estar en casa de mami, de tener una relación, más entonces poder aprender a cómo cuidar a unos niños, ¿verdad? Porque uno no tiene esa experiencia, ni uno viene como un libro, como uno dice. Amén.
Y pues al pasarle tiempo, pues poco a poco, pues yo fui aprendiendo, ¿verdad? Cómo tratar, ¿verdad? Con los nenes de él y con las diferentes situaciones que trae, ¿verdad? Pues él había tenido la pareja, todas esas situaciones. Pero gracias a Dios, yo entiendo que Dios me dio esa sabiduría, aunque en ese momento estaba apartada, ¿verdad? Pero de cómo poder llevar la situación y tratar de tener como que paz, ¿verdad? Amén. Y ser un poco de sabia para poder entonces ir criando. Amén, gloria a Dios. Que vemos que aunque tal vez al principio hubo conflictos, cuando es propósito de Dios, es propósito de Dios y se va a cumplir, ¿verdad? No importa qué. Y ¿verdad? Quería preguntarles, cuando ustedes comenzaron esa relación de noviazgos, ustedes estaban, ¿verdad? No le servían al Señor, no estaban en los caminos del Señor. Y esos primeros años de matrimonio fuera de los caminos del Señor, ¿cómo fueron? Bueno, esos primeros años, al principio fue llevadero. Fue llevadero. ¿Me acuerdas del Estaba como en esa luna de sí, miel. el primer amor, tú sabes, pues, pero ya poco a poco, pues, se fue un poquito, la cosa se fue poniendo un poquito más complicada. Y más aún cuando en el caso mío, pues, yo siempre, he trabajado en construcción. Ese siempre ha sido mi trabajo principal. Lo de técnico de farmacia, pues yo lo estudio con el pensamiento de tener, no de querer trabajarlo, sino pues tener una licencia de que en caso de que por salud, pues no pudiese seguir con la construcción, pues entonces tener una licencia que yo dijera, me puedo ir a cualquier farmacia y trabajarlo. Tener algo que yo dijera que fuera seguro para el sostén de mi familia. Pero que como el enemigo es padre de toda mentira, pues ahí empezó a llevarme a que el trabajo de solamente de construcción no era apto para mantener a la familia. Porque pues estábamos en planes de fabricando la casa poco a poco. Empezamos desde cero. Nosotros al principio pues nos quedábamos con mi mamá, en un cuartito con mi mamá, y es un poco incómodo. Pues yo empecé entonces a fabricar mi casita poco a poco. Y entonces, ¿pero qué pasa? Que entonces ahí fue que yo me decidí, pues mira, me voy a trabajar en la construcción durante el día y por la tarde pues me voy a la farmacia. Y ahí entonces fue que comenzaron un poquito los roces, porque pues ya yo no tenía el tiempo para dedicarle a la familia. Yo a veces estaba los 7 días trabajando. Yo salía de casa a las 5 o 6 de la mañana. A veces eran las 10, las 11 de la noche y yo todavía no había llegado. No tenía ese tiempo de dedicarle a mis hijos, y ahí pues eso fue una de las cosas que más fueron socavando pues en la relación. ¿Y qué consecuencias tuvo, ¿verdad? En su matrimonio esa falta de tiempo? Pues mira, en mi caso, ¿verdad? Yo, pues como dije, ya yo era un poco, ¿verdad?, más joven que él y eso, y era un poco inexperta, ¿verdad? Ya yo tenía a los 2 nenes de él, que pues lo buscaba fielmente el tiempo que él tenía que buscarlo. Tenía a mi nene pequeño. Después pues entonces yo tuve a mi nena y ya eran 4. Entonces a veces el momento que él no podía estar en la casa porque estaba trabajando, pues yo me quedaba con los 4 niños, yo siendo, ¿verdad?, un joven. Y pues él no estaba en los momentos, por decirlo así, Navidad y esa época que uno está como que en familia, pues él no estaba porque él siempre tocaba los turnos de por la noche. Entonces también en la crianza de los hijos, pues él, como él dijo, él trabajaba en construcción y también trabajaba en farmacia. ¿Qué pasa? Que por las mañanas él se iba bien temprano. Ya ese temprano, pues ya yo estaba bregando con los nenes, llevándole a la escuela, pues los nenes no lo veían, porque él se iba antes de que ellos entraran a la escuela. Pues cuando regresábamos, ya él tampoco estaba, porque entonces se bañaba y se vestía y se iba para el turno de la farmacia, que entonces tampoco los nenes lo podían ver. Entonces él llegaba a las 11, 12, 1 de la mañana, que entonces ese tiempo ellos, como quien dice, pues no lo veían. Y llega un momento que los nenes lo decían, mami, ¿dónde está papi? Y eso. Sí, él fue bien responsable porque en las actividades de la escuela, pues él trataba siempre de pedir permiso, llegar un poquito más tarde y estar por lo menos en esos momentos, ¿verdad? Pero en el día a día, pues lamentablemente, pues él no estaba. Entonces eso pesó, pues obviamente, a la relación de nosotros, pero también la relación con los hijos. Que eso es lo que uno debe de pensar, que no tan solo es la relación de pareja,
es que también eso afecta a los hijos. Entonces a veces pues uno, y no es que él lo estaba haciendo por tener más dinero, por enriquecerse, tener cosas más caras, no. Él lo estaba haciendo por lo de la casa, que obviamente la cosa es tan cara, ¿verdad? Y tú tienes que tener más dinero para poder entonces fabricar un hogar, tener espacio para la familia. Eran 4 hijos, suplir la necesidad de 4 hijos. O sea, que él no lo hacía por enriquecerse, sino por suplir la necesidad. Pero con una intención correcta. Sí, pero no necesariamente es el correcto. Okay. Eso va a edificar la casa. Gloria a Dios. Porque tú lo puedes hacer con buena intención. Pero si no está encaminado al Señor, que Dios, ¿verdad?, pone todo en su lugar, pues no vale, aunque sea para un bien. Y vemos, ¿verdad?, que aquí vemos al hermano Luis que estaba haciendo de todo para ser el proveedor de la casa, que es lo que dice su palabra. Pero ¿hasta qué costo? ¿Hasta qué costo ser el proveedor de la casa, verdad? Porque sabemos que el hombre debe ser el proveedor, el sustento, es el líder, ¿verdad?, principal del hogar. Pero ¿hasta qué costo hay que ser proveedor? Es la pregunta. ¿Hasta qué costo? O sea, el costo es que perdamos la familia, perdamos tal vez ese crecimiento de los hijos por trabajar. Y yo creo que fielmente, ¿verdad?, el Señor nos envía, nos manda, ¿verdad?, a trabajar, a estar pendiente a sus intereses, pero por encima de cualquier esas cosas está la familia, que es nuestro primer ministerio, ¿verdad? Y a medida, ¿verdad?, que fue pasando el tiempo, que ya Luis estaba trabajando, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando en ambos lugares? Verdaderamente que yo perdí la cuenta, pues fueron muchos años. Porque una vez que yo termino pues la construcción, acuérdate que el enemigo es bien astuto. Y entonces el enemigo pues me tenía cegado de tal manera de que yo no me daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Porque yo no estoy haciendo nada malo, yo estoy trabajando para mantener a mi familia. Pero en un momento yo me puse a ver y a pensar, caramba, pero es que yo cojo el dinero por un lado, por otro se va, se hace agua. 2 trabajos, ella también trabajaba, pero o sea... ¿Qué está pasando? Porque no estamos viendo el fruto de ese trabajo. Entonces, pues, todo es para hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios. Porque para esas decisiones que yo tomé de irme a trabajar en la corrupción e irme para la farmacia, en ningún momento yo me tiré a orar, a pedirle al Señor confirmación, Señor, sabiendo ya lo que me había pasado en el primer matrimonio, que lo hice sin consultarle al Señor. Fíjate, como el enemigo se mete de forma sublime al hogar. Quizá con un pensamiento, ¿verdad?, de ser proveedor, de ayudar a mi familia, a mis hijos. Pero la Biblia dice que el que cuida de la higuera, ¿verdad?, comerá de su fruto. Y eso es un versículo terrible, ¿verdad?, porque nos enseña a nosotros, ¿verdad?, a dedicarle ese tiempo que necesitamos con nuestras esposas, con nuestra familia. Un tiempo, ¿verdad?, que si no se mantiene bien ese tiempo, pues lamentablemente el enemigo se mete, se escante. La esposa necesita tiempo, los hijos, un tiempo que no vuelve atrás. O sea, el tiempo perdido no vuelve atrás. No se recupera. Yo sé que muchos matrimonios nos van a escuchar que quizás están con un trabajo, con 2 trabajos. Ese trabajo no solamente te quita el tiempo para tu familia, sino lo más importante, ¿verdad?, tiempo para ir a la iglesia, escuchar palabra de Dios, ir a los cultos, a nutrirse de esa palabra del Señor. Así que le exhortamos a cada uno de los matrimonios que nos está escuchando, ¿verdad?, la importancia de ser buenos administradores del tiempo, no solamente con nuestra familia, sino también en nuestros matrimonios. Amén, gloria al Señor. Y que la palabra dice que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Sabemos, ¿verdad?, que estamos en tiempos bien decisivos y yo creo fielmente en que por encima de cualquier cosa está el Señor primero y luego la familia. Que, ¿verdad?, fuera de eso es lo demás añadidura. Gloria al Señor. Y a medida, ¿verdad?, ya nos dijeron que eran muchos años, ¿verdad?, los que estuvieron, ¿verdad?, en ese proceso. Gloria al Señor. Pero queremos saber, ¿verdad?, en qué momento de su matrimonio decidieron, ¿verdad?, decidieron detenerse y decir: basta, no podemos seguir así. Tenemos que volver a los caminos del Señor. Tenemos que dejar que sea el Señor quien edifique nuestra casa. En un momento dado, en la relación, pues, Zulay es la que me dice a mí: mira, vamos a visitar una iglesia que yo iba antes. Y comenzamos a visitarla. No hay problema, vamos. Comenzamos a visitarla, estuvimos amigos, hicimos miembros. Gloria a Dios. Pero
volvemos otra vez a lo mismo, llega el momento en que entonces el trabajo me tomaba el tiempo de la iglesia. Yo solamente estaba yendo los domingos por la mañana temprano. Entonces los cultos de noche a veces ya bajaba sola y tenía que regresar sola por la noche con los dos nenes. Entonces la iglesia era en Carolina, nosotros vivimos en Canóvana. Ella tenía que sola que virar para la casa. Y entonces los únicos días que yo podía era el domingo y por la mañana, porque ya a las 2 a las 3 de la tarde tenía que irme para la farmacia a trabajar. Y entonces pues todo iba pues el enemigo acomodando las fichas, como uno dice, para que pues, porque él sabe que si los dos llegábamos a unirnos y estar firme en la iglesia, pues él no iba a tener por dónde entrar. Pero al tener uno afuera, que no es... Entonces, entonces ella se sentía cohibida. Yo no voy a poder seguir yendo a la iglesia porque es sola de noche. Y llegó un momento en que dejamos otra vez de caminar nuevamente. Y nos retuvimos, tuvimos varios años retenidos. Sí, visitábamos, porque entonces en ese momento mi papá comenzó a pastorear a 3 minutos de nuestro hogar. Y los días que yo tenía disponible y estaba libre, o cuando hacían el culto del pastor, nos invitaban a toda la familia. Y ahí hubo en una de esas actividades, hubo una cosa que él dijo que a mí me chocó bien brutal. Pues le preguntaron qué era lo más que él le pedía al Señor. Y él lo único que dijo fue que antes que yo muera, yo pueda ver a toda mi familia en la iglesia. Eso a mí me es barato. Ese día yo salí de allí es baratado por eso mismo, porque soy uno nacido y criado en el Evangelio sabiendo, sé que en Dios lo es todo. Porque yo me tengo que reventar trabajando tanto si Dios es el dueño del oro y la plata. Eso es. Dios es el que me puede suplir a mí todo lo que yo necesito. Yo voy a destruir un matrimonio, una familia, porque no tengo dinero para esto, para aquello, para lo otro. No. Y ahí pues comenzamos nuevamente poco a poco, visitábamos un poquito más, hasta que entonces ahí fue que para el huracán María. Cuando llegó el huracán María, que ahí es que uno dice que todo el mundo se hizo cristiano. Porque pues no había Netflix, no había televisión, no había celulares, la gente se reunía en un solo sitio, era donde único había señal y todo el mundo, no había nada que hacer. Y ahí todo el mundo, vamos para la iglesia. Pues lo mismo nos dijimos nosotros, que el hermano de Zulay entonces le comentó que el pastor había abierto la iglesia aquí en Río Grande, que estábamos cerca. Y ahí entonces comenzamos a visitar la iglesia. El primer día que llegamos al culto, nos recibió el pastor, era el que estaba en el parking afuera, el pastor Héctor con Carlos Monserrate también. Y el primer día que llegamos, ese fue el día de nosotros reconciliarnos. Nos reconciliamos. No fue de hoy para hoy, porque pues yo tenía un compromiso donde estaba trabajando. Y comenzamos a trabajar, como este tiempo hubieron varios meses que no había casi trabajo, porque fue el revuelo que no había luz, no había agua, esto, aquello. Entonces aquí hay mucho trabajo. Nosotros llegábamos por la mañana bien temprano a ayudar, a hacer las compras, nos íbamos para ir a repartir. Y pues los días que yo me tenía que ir para la farmacia, pues volví a lo mismo. Cuando yo estaba libre, pues yo podía venir con ella y acompañaba, pero hubieron muchos momentos que me tocaba trabajar y ella tenía que venir sola a los cultos. O sea que a pesar de que fueron a aquel culto donde a través de las palabras de su papá, Dios, ¿verdad?, lo embarató y dijo, Dios mío, estoy perdiendo tiempo con mi matrimonio, con mi familia, por trabajar. Aún así, como quiera, eventualmente, más adelante, continuó trabajando. Claro, seguimos el mismo. ¿Y en qué momento dijiste, Dios mío, yo no puedo seguir, necesito, ¿verdad?, volver a los caminos del Señor, necesito congregarme, necesito buscar al Señor? Pues ahí fue cuando vinimos y visitamos la iglesia acá en Río Grande, que nos reconciliamos. Yo seguía viendo que yo no iba a poder. Si yo seguía con ese trabajo de la farmacia, no iba a poder, porque el turno, cuando yo llené el contrato con la farmacia, yo pedí que me dieran el turno de por la tarde. 2 a 11, 3 a 12, a veces 4 a 1, 5 a 2 de la mañana.
Por eso mismo, para durante el día poder trabajar en la construcción y luego irme a la farmacia. Pero llegamos, yo tomé la decisión. Primero, ¿fuiste tú primero o fui yo primero? Yeah. Tú, ¿verdad? Yeah. Primero fue Zulay, la que, unas situaciones que le pasaron en el trabajo, pues decidió renunciar al trabajo y para quedarse entonces, ¿verdad? En el hogar con los niños. Y entonces ahí, pues, más presión para mí, porque entonces yo decía, pues, yo no puedo dejar lo mío porque ya hay un sueldo menos y yo me tengo que hacer cargo de los dos sueldos. O sea, que el enemigo seguía jugando como quiera, seguía jugando por esa parte para que yo no dejara los trabajos. Pero llegó un momento en que yo me tuve que parar en seco y un culto que vinimos, el Señor me habló bien bonito. Y ahí fue que yo le dije, pues, Señor, si es de ti, tú tienes que hacer algo con mi trabajo. Amén. Dejo el trabajo de la farmacia y me quedo en la construcción full y que seas tú el que nos sustente. Amén. Y me siento con Zulay y la Zulay, yo voy a renunciar a la farmacia porque no puedo seguir con los dos trabajos, no tengo tiempo para ir a la iglesia y por más que yo quiera buscarle al Señor, de esa manera no voy a poder, porque congregándome un día a la semana, un día cada 2 semanas, un día al mes, es imposible. Luis, cuando le hablaste así al Señor de esa manera, viste cómo Dios organizó todo, cómo Dios, ¿verdad? De alguna manera se hizo cargo de todas las cosas que ustedes, ¿verdad? Tenían como matrimonio, escaseó algo en su hogar. Y es algo que yo sabía, Freddy. Es algo que yo sabía porque yo tuve, desde niño, yo sabía cómo Dios le suplía a mi papá. Mi papá como pastor, mi papá nunca vivió de una iglesia. Él tenía su trabajo secular y su iglesia. Ahí va la palabra y dice, no hay justo desamparado ni su simiente. Y él siempre, y nosotros en casa éramos 5. Mira para allá. 5 hijos. Amén. Y ellos 2 éramos 7 en un hogar. Y con un sueldo de él, yo suplía todo. Y le pregunto a Azul y a Luis, ese tiempo, ¿verdad?, que les sobra ahora, ¿cómo lo ministraron? ¿Se metieron más en la obra, en el servicio, verdad? Porque hemos sido testigos, ¿verdad?, de que ustedes están mano a mano, ¿verdad?, aquí en el servicio en la iglesia, siempre están ayudando, siempre están sirviendo, son líderes activos en la obra, ¿verdad? ¿Cómo fue ese cambio, esa transición de dejar quizá el trabajo, el afán, para entonces administrar ese tiempo en la obra del Señor? Pues eso fue lo que yo le dije al Señor. Señor, si tú logras que yo quedarme con un trabajo sencillo, que yo me pueda dedicar a ti, yo voy a estar dispuesto para lo que tú me pidas. Y así mismo fue. Yo renuncié a la farmacia, me quedé en la construcción. Hasta el sol de hoy no me ha faltado, nunca nos ha faltado nada. Entre alta y baja, pero siempre Dios nos ha suplido en el momento indicado. Y pues vamos bregando con el Señor a 24/7. Amén. Donde quiera que el pastor dice que hay una campaña, vamos allá. Si tenemos que ir, ahora gracias al Señor, ¿verdad? Estamos también con los jóvenes, ayudando a los jóvenes a echar para adelante. Donde quiera que haya una actividad de jóvenes, estamos ahí con ellos. A veces me toca guiar la guagua para llevarlos. Sí, vamos allá. Y hay una de las cositas, ¿verdad?, que siempre me ha ministrado mucho, que dice que el que se mete en los negocios de Dios, amén, Dios se encarga de los negocios de uno. Amén. Ha visto Luis, ha visto Azul y cómo es que Dios, ¿verdad?, de alguna manera se mete en sus negocios, que uno dice, mira, definitivamente Dios obró de esta manera aquí, me hacía falta esto y mira cómo Dios suplió. Amén. Háblanos un poquito de eso, Luis. Y no solamente en lo que es económico, sino también en lo espiritual. Amén, eso. Porque, ¿verdad? El mayor de nosotros 2 todavía está apartado. Seguimos orando, sabemos. Creemos a Dios que Él lo va a traer. Hay promesa. La nena, Zoeli, ¿verdad?, tuvo una batalla bien fuerte, que no quería saber de la iglesia, se rebeló de una manera, pero increíble. Dios nos dio la sabiduría para poder tratar con ella, porque ella no quería. No, yo no voy para el culto, yo no voy para la iglesia, siempre se inventaba algo. Bueno, tú vas para la iglesia porque mientras tú estés viviendo bajo nuestro techo y no tengas la edad suficiente, tú vas a hacer lo que nosotros digamos. Y la mantuvimos siempre, y gracias al Señor, Dios hizo la obra, la libertó y está trabajando también para el Señor, está trabajando con los jóvenes, gracias a Dios tiene el ministerio de la adoración y hemos visto de todas las formas, habida y por haber, cómo Dios ayuda, cómo Dios responde.
¿no? Una joven ejemplo, una joven, ¿verdad? Que cuando coge el micrófono adora al Señor, lo hace en espíritu y en verdad, se sienta la presencia del Señor bien fuertemente. Así que de la misma manera que lo hizo con su hija, ¿verdad? Le creemos a Dios que lo va a hacer, ¿verdad? Amén. Con su hijo también y con el resto de la familia, porque es promesa. La Biblia dice que mi casa y yo serviremos a Jehová. Y eso es una promesa del Señor. Y la creemos. Amén. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Que no solamente en el área económica ha sido el sustento de ustedes, sino que las ha hecho crecer no solamente a ustedes, sino también a sus hijos. Sí. Y ven cómo cada día los acerca más al propósito. Amén. Gloria a Dios por eso. Dice su palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Y esto es un testimonio hermoso, poderoso de cuando decidimos, ¿verdad?, creerle al Señor, decidimos hacer las cosas para el Señor se encarga de todo lo de nosotros. Amén. Qué lindo es el Señor. ¿Algo más que nos quieran compartir? Sí, que ves, Dios tiene el control de todo. Ahora yo me di cuenta de que antes cosas que yo no pude hacer teniendo 2 trabajos, ahora con un solo trabajo lo logro hacer. Soy mi propio jefe. Dios me da el privilegio de que sea mi propio jefe. Tengo el tiempo necesario para cuando Él me pide. Ahí estamos. Cuando el pastor anuncia los viajes misioneros para Santo Domingo, para Nicaragua. ¿Cómo Dios lo hace? Yo no sé. Pero yo sé que me cae un trabajo, que de ese trabajo yo saco el dinero para pagar las 2-3 semanas que vamos a estar de viaje, para cubrir los gastos del hogar. ¿Cómo Dios lo hace? Yo no sé, pero Él lo hace. Qué lindo es el Pero Señor. Lo importante es que uno se mantenga positivo y dispuesto para la obra del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Zuli. Pues como estaba diciendo él, cuando él estaba, que tenía 2 trabajos, a veces pues uno no, como que no le daba el dinero, o si caía pues un trabajito que pudiera sacar un dinero extra, se dañaba la guagua, se dañaba el televisor, o sea que no daba el dinero. Y ahora, como él muy bien está diciendo, Dios ha suplido, que uno dice, pero ¿cómo nosotros podemos hacer tanta cosa con tan poquito? Pero eso es que ¿verdad? Nos pusimos en las manos del Señor, y que el Señor, ¿verdad?, tuviera la rienda de nuestra familia, de nuestro hogar, y pues hacer la voluntad del Señor. Y cuando falta, pues no estamos diciendo que no nos ha faltado. Cuando falta, nosotros nos acordamos y decimos, no, si Dios lo hizo en aquel momento, lo hace la obra también. Qué lindo es el Señor. Tener nuestra mirada siempre puesta en el Señor. Qué lindo es el Señor. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Yo sé que va a ser un testimonio, ¿verdad?, de mucha edificación, porque es necesario que los matrimonios, las familias escuchen, ¿verdad?, que hay tiempo para todo. ¿Verdad? Hay tiempo para el ministerio, hay tiempo para las cosas del Señor, hay tiempo para trabajar. Dice su palabra que el que no trabaja no coma, y eso lo entendemos, pero por encima de todo eso está nuestra relación con el Señor y nuestra relación, ¿verdad?, con nuestras familias, nuestros matrimonios, que es tan importante. Su palabra dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea que podemos hacer muchas cosas humanamente, pero si no está Cristo como centro de todo, nada va a suceder. Así que este fue un programa más de Lo que Dios unió por Maranata 911. Dios les bendiga. Dios bendiga. Amén. Dios bendiga.